Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos recién empezando, estamos con las sentencias del Pseudo Antonio, tratando de reflexionar y de aterrizar su contenido en nuestros contextos del siglo XXI, en nuestras realidades. Y hoy vamos a estar compartiendo las sentencias 52, 53 y 54. Pseudo Antonio escribe: el alma pura es buena y es, por tanto, iluminada y esclarecida por Dios. Es entonces que el intelecto comprende el bien y produce razonamientos llenos de amor de Dios. Pero, cuando el alma es enlodada por la malicia, Dios se aleja de ella, o mejor dicho, el alma misma se aparta de Dios. Y entonces demonios salvajes penetran en los pensamientos y sugieren al alma actos despreciables, tales como adulterios, homicidios, rapiñas, sacrilegios y cosas similares, cosas todas que son obra de los demonios. El corazón puro es el mensaje central, el alma pura, el espíritu puro, porque busca a Dios, tiende a Dios. Pero ¿cómo iniciar ese proceso de purificación? ¿Cómo purificarnos? ¿Cómo purificar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma? En primer lugar, es necesario tomar conciencia de nuestra realidad de impureza, de nuestra realidad pecadora, de nuestra realidad limitada. Para eso es necesario poder discernir, poder conocernos, poder saber quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Iniciar un proceso de purificación se hace básicamente a través de 4 elementos: la oración, que nos acerca a Dios; la vigilia, que nos ayuda a mantenernos despiertos, a mantenernos atentos; el ayuno, que nos ayuda a purificar, nos ayuda a limpiar, nos ayuda a sanar; y la solidaridad. Dice San Pedro en la primera carta que el amor, la solidaridad, es capaz de borrar la multitud de pecados. Todo esto, oración, vigilia, ayuno, solidaridad, nos ayudan a purificarnos, hacen que nuestra vida sea acorde a los valores evangélicos, a la ética evangélica. Un tercer aspecto es abrirse a la gracia, dejar que actúe, que obre en nosotros. Por lo tanto, tomar conciencia de nuestra realidad, iniciar el proceso de purificación mediante la oración, el ayuno, la vigilia, las prácticas de solidaridad y abrirse a la gracia. En la medida que buscamos a Dios, nuestra oscuridad comienza a aclarar. La luz de Dios comienza a iluminar progresivamente nuestro ser. Aún los rincones más oscuros y más escondidos que pueda haber en nosotros son alcanzados por la luz de Dios. Recordemos aquel texto del Evangelio
donde Jesús dice que la lámpara se pone sobre la mesa para que alumbre toda la casa. Entonces, la luz de Dios llena nuestra vida, llena nuestra existencia, ilumina nuestra existencia. Entonces, en toda nuestra vida se comienza a reconocer la acción de Dios, de su luz en nosotros, en los pensamientos, en los sentimientos, en los deseos, en las acciones. El hombre viejo pasa, desaparece, y comienza a surgir el hombre nuevo, del que nos habla San Pablo, el hombre que ha sido moldeado por el Cristo resucitado en el bautismo. El hombre, el ser humano, que es buscador de Dios. El hombre que es hacedor del bien. Y el bien en todas sus dimensiones. Hace el bien en primer lugar en sí mismo, para sí mismo. En la dimensión de los hermanos, practica el bien con los hermanos. Y los hermanos no son solo los que nos caen simpáticos, no son solo los que son de nuestra denominación cristiana. Los hermanos son todas las personas, todos los humanos. Recordemos la parábola de aquel hombre samaritano que iba, ¿verdad?, por el camino a Jericó y se encuentra con el judío herido. Prójimo, hermano, son todos los seres humanos. Y finalmente, hacedor del bien con la creación, con el entorno, ¿verdad? El hombre nuevo, el hombre hacedor del bien, se revincula con la creación. No está divorciado de ella. No está en contradicción con la creación. Puede vivir en armonía con la creación. El bien cambia nuestras perspectivas, nos revincula con nosotros mismos, nos revincula con los hermanos y nos revincula con la creación. Se produce un acercamiento a Dios, fuente de todo bien. Lo contrario sucede si no somos purificados, si no iniciamos ese proceso de purificación. Nuestra alma y nuestro espíritu permanecen alejados de Dios. Por eso es sumamente importante dar paso a estas etapas, dar comienzo a este proceso de purificación, porque es la única forma de que el hombre nuevo transforme este entorno en un mundo nuevo, un mundo de paz y de justicia, un mundo de armonía, o un mundo en paz, en justicia y en armonía. Pero eso se logra únicamente si iniciamos cada uno un proceso interior. Continúa el pseudo Antonio escribiendo: los que conocen a Dios están llenos de buenos pensamientos y en su afán por las cosas celestes desdeñan las realidades de esta vida. Estos no son queridos por muchos, ni sus ideas son del agrado de muchos. Tanto es así que no solo son odiados, sino también objeto de burla. Sin embargo, aceptan sufrir lo que sea dentro de la indigencia en que se encuentran, sabiendo que, si bien esto parece un mal para la mayoría,
para ellos es un bien. El que comprende las cosas celestes cree en Dios y reconoce que toda criatura proviene de su voluntad. El que no comprende ni siquiera cree que el mundo es obra de Dios y que fue hecho para la salvación del hombre. Por ahí aquí hay un problemita de traducción, ¿verdad? El griego al castellano. Al final, el mundo fue hecho para la salvación del hombre. Es medio contradictorio con los relatos de Génesis, donde primero se crea todo y después se crea el ser humano, ¿verdad? En realidad, la idea es que el mundo fue hecho como el escenario donde los seres humanos nos salvamos. Esa sería la idea, ¿verdad? El mundo creado como el espacio, el escenario donde nosotros nos vamos salvando. Bien, esta sentencia 53 tiene como centro el conocimiento de Dios. El conocimiento en cuanto a acción del intelecto, iluminado por la fe y por la acción de la gracia, y entonces se va purificando, se va desprendiendo de las cosas del mundo. Y cuando me refiero a las cosas del mundo, me refiero a el mundo en el sentido bíblico, en el sentido de San Juan, ¿verdad? Lo negativo, porque también el mundo está integrado por el canto de las aves, por los colores maravillosos de las flores, por el verde de los prados, por el blanco de las nieves, por las acciones generosas y solidarias de los seres humanos. Bueno, eso es lo positivo, eso es el reino, eso es la presencia del reino ya en este mundo. Pero cuando en la tradición cristiana se habla del mundo, se habla de los efectos del mal, de lo negativo, ¿verdad? Entonces implica un desprenderse de estas cosas del mundo, de estas cosas negativas, y de retornar a Dios, volver a Dios, desandar el camino, recorrer un camino ascendente. Eso es el conocimiento de Dios si mantenemos el concepto de que el arriba es lo divino y lo bueno, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios está en todas partes y en todo lugar, pero en nuestras concepciones, ¿verdad? Tenemos un arriba y un abajo, una concepción poco dual. Es importante tener en cuenta, entonces, que en este camino ascendente aprendemos a discernir, es decir, elegir, y en ese discernir tenemos por un lado el bien y por el otro lado el mal. Entonces lo visualizamos y elegimos. Y como siempre les digo, elegir es renunciar. Yo no puedo ser bueno, malo, malo, bueno. O yo elijo el camino del bien, y eso implica rechazar el mal, o yo elijo el camino del mal, y eso implica rechazar el bien. Si bien es cierto que los seres humanos somos una mezcla, ¿verdad?, de bien y mal, nuestras elecciones, nuestras acciones, tienen que ser claramente, tienen que identificarse claramente con un fin, o con el bien o con el mal. Cuando uno está recorriendo este camino de discernimiento, este camino de elección, este camino ascendente, este camino del conocimiento de Dios, se encuentra en este proceso. Surgen los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, los buenos deseos, las buenas acciones. Más allá de que el entorno no nos comprenda, más allá
de que el entorno no nos entienda, más allá de que nos rechace, de que no nos acepte. Uno elige ese camino y lo lleva adelante. Porque uno ya no hace las cosas para los demás, ya no hace las cosas para ser aceptado por los demás. Ya no nos interesa, ¿verdad? Sino que se hacen por convicción, se hacen para Dios, se hacen para uno sentirse bien. El conocimiento de Dios cambia nuestras perspectivas y la forma de vincularnos con el medio natural, la creación, ¿verdad? Y con el medio social, los seres humanos. El conocimiento de Dios nos lleva a identificar a Dios presente en la creación y presente en la sociedad, en la humanidad. Nos hace respetar la creación, nos hace respetar los seres humanos, nos hace cuidar la naturaleza. Por eso es tan importante reconvertir ese concepto que tenemos nosotros de que en este señorío que Dios nos entregó en el Génesis sobre la creación, podemos destruirlo todo, podemos gastarlo todo, no podemos. Tenemos que hacer un uso responsable de los recursos de la creación, un uso responsable del agua potable, un uso responsable del aire que tiene el oxígeno que nos permite vivir, un uso responsable del consumo de los montes, de los bosques, de las selvas, porque es el hábitat de otros seres creados por Dios. Pero además, porque también producen oxígeno para nosotros. Entonces, está bien que usemos los recursos que tiene el planeta, pero es importante que los cuidemos, que los usemos con responsabilidad. Una anécdota. Yo recuerdo que cuando estaba en el hogar trabajando con jóvenes adictos, allá hace algunos años atrás, en la chacra teníamos un bosque, un monte bastante importante, ¿verdad? Del que abastecíamos la calefacción de la casa, las estufas, la cocina. Pero teníamos como norma, cada vez que cortábamos un árbol, plantábamos dos. ¿Por qué? Porque le estamos devolviendo a la naturaleza lo que ella nos está dando para nuestra sobrevivencia, para nuestro cuidado, para nuestros placeres, para nuestro confort. Entonces es importante revincularnos con la naturaleza, pero también es importante revincularnos en el mundo social, cambiar nuestras relaciones con los seres humanos. El no te metas, el no me interesa, no corresponde. En este mundo en el que estamos todos hermanados, es importante desarrollar los vínculos fraternos, los vínculos solidarios. En la medida que yo soy solidario, me humanizo. No existe otra forma de humanizarnos que ser solidarios con los demás. El pseudo Antonio continúa diciendo: los que están llenos de malicia y aturdidos por la ignorancia no conocen a Dios, pues su alma no está en estado de sobriedad. Dios es inteligible, pero no visible, y se manifiesta en las cosas visibles, como el alma en el cuerpo. Como es imposible que el cuerpo subsista sin el alma, así también todo el que se ve, lo que se ve y existe,
no puede subsistir sin Dios. Y aquí nos plantea el estado de sobriedad. Un estado de sobriedad espiritual que de alguna manera podemos entenderlo como una especie de ayuno espiritual, como una forma de custodiar el intelecto y el corazón, como una forma de separarse de las distracciones, estar atentos y vigilantes. San Pedro nos dice en la primera carta: se acerca el fin del universo, sed pues sobrios y moderados para orar. Sobrios y moderados para orar. Estar vigilantes, ser cuidadosos. Este estado de sobriedad, este estado de cuidado, de vigilia, de vela, implica permanecer en Cristo. Es igual, es lo mismo, permanecer en Cristo. Dice San Juan en el Evangelio, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, como el sarmiento en la vid, están unidos, íntimamente unidos, ligados. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid que le comunica la salvia. Este es el gran y el único objetivo de la vida monástica y de la práctica esicasta: permanecer en Cristo, estar en su presencia. No hay otro objetivo, no hay otra finalidad, no tiene sentido nada. La vida monástica tiene sentido en la medida que estamos en la presencia de Cristo. La práctica esicasta tiene sentido en la medida en que nos mantenemos en la presencia de Cristo. De lo contrario, son prácticas vacías. Estar en comunión con el Señor Jesucristo. Si estamos en comunión, podemos identificarle en las cosas de la creación, en los seres humanos. Podemos verle. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Escritura? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos. Bueno, poder verle en la creación, en lo que nos rodea, poder ver a Dios en la flor, poder verle en el mar, poder verle en los pájaros, en la lluvia, en el viento, poder ver a Dios en el hermano, en el otro, en el diferente, poder descubrir el rostro de Dios en el rostro del hermano. La única forma de llevar una vida espiritual en serio, una vida espiritual seria, es unidos a Cristo, como los sarmientos están unidos a la vid. La vid es la que comunica la salvia, que alimenta a los sarmientos y que hace que den fruto, las uvas que comemos con tanto gusto. Bueno, para nosotros, en la vida espiritual, la salvia no es nada más ni nada menos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo comunicado por Jesucristo. Hermanas y hermanos, hoy el Pseudo Antonio nos ha dejado 3 temas bien importantes. Primero, la purificación de nuestro estado: cuerpo, alma, espíritu, corazón. Purificación. Segundo, conocimiento de Dios. Y tercero,
estado de sobriedad. Con estos 3 mensajes les dejo hasta el próximo encuentro. Que la Madre de Dios les cuide, les proteja y les bendiga.